Pues recordamos que el polígono de frecuencias sería el gráfico de la línea que se construye uniendo los extremos superiores y medios de cada uno de los rectángulos de las barras, del diagrama de barras. Es decir, algo así sería como esta especie de electrocardiograma que va uniendo el punto medio superior aquí del 1, 2, 2, 1, 1, 1. Si os fijáis, sería esa cumbre, y luego ese valle, cumbre, valle y así sucesivamente. Este pico de aquí sería el que se correspondería con el 5. Entonces vamos a ver cómo se construye este polígono de frecuencias. Tenéis que seleccionar de nuevo cada una de las modalidades del apellido y su frecuencia absoluta, la de cada una de ellas. Iríais a insertar gráfico, por defecto sigue apareciendo el de columnas, pero ahora tenéis que seleccionar el de línea. Y aquí, si dejáis esta opción de aquí, si os fijáis, os aparecen solamente puntos y nosotros lo que queremos son líneas. Entonces ponéis aquí líneas y le dais a finalizar, no hace falta hacer nada más. Borramos la frecuencia absoluta para que este gráfico se vea más grande. Vamos a ponerlo aquí abajo como lo teníamos antes para poder comparar con el de arriba y hacerlo un poquito más grande para que aparezcan todos los apellidos y se vean bien. Y este sería nuestro polígono de frecuencias. Si queréis también le podemos añadir el título. Hay a veces que seleccionar en el sitio correcto, sería editándolo en este caso. Y el título pondríamos polígono de frecuencias del apellido, de la variable apellido. Le daréis a aceptar y ya estaría construido nuestro gráfico. Y así tendríamos ya los tres tipos de gráfico para la variable apellido.